¿ya? Entonces, primero tenemos la difusión, donde las moléculas de líquido y sustancias disueltas entre los espacios de líquido capilar e intersticial. Entonces, por difusión pasan a lo largo de la membrana del capilar. ¿Ya? En cambio, en la filtración es un proceso en el cual el líquido sale por el extremo arterial hacia el intersticio y retorna por un extremo venoso para así llegar a la circulación venosa. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Ahora, si yo hablo de para que se produzca la difusión, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Dijimos la liposolubilidad. Las sustancias liposolubles, como ser el oxígeno, va desde los capilares al intersticio. El CO2, en cambio, va del intersticio hacia los capilares. El alcohol va de los capilares al intersticio, lo mismo que los anestésicos. Igualmente sabíamos que se necesita una diferencia de concentración. Por ejemplo, el agua y los electrolitos pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y la hidrosolubilidad, ¿cómo se mide la hidrosolubilidad? Mediante las moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, la sustancia más hidrosoluble es el agua, el cual tiene un peso molecular de 18 y una permeabilidad igual a 1. ¿Qué le sigue? El cloruro de sodio. Este es un peso molecular 58.5 y tiene una permeabilidad de 0.96, o sea, menor que el agua. ¿Ya? Entonces, si ustedes notan aquí, mientras las sustancias aumentan su peso molecular, son menos permeables. Por ejemplo, la albúmina tiene un peso molecular de 69.000, por lo tanto va a ser mucho menos más permeable, o sea, se mantiene más en los capilares. Hay menos posibilidades que la albúmina pueda pasar del capilar al intersticio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sustancias tenemos en los capilares? Tenemos el agua, tenemos el cloruro de sodio, la glucosa, la sacarosa, la inulina, la hemoglobina, la albúmina. Estas sustancias van de los capilares al intersticio. En cambio, la urea, por ejemplo, va del intersticio, porque es producto del metabolismo celular, va del intersticio a los capilares. Lo mismo que la mioglobina, que la mioglobina es producida por los músculos. Va va a salir de la célula al intersticio y ya va a pasar a los capilares. ¿Ya? Entonces, estos son los requisitos para la difusión. Ahora, regulación de las sustancias por un control en la presión. Entonces, esto no hemos visto. Entonces, aquí vamos a ver las presiones que existen tanto a nivel del intersticio como a nivel del capilar, las cuales juegan un papel muy importante, ya sea para sacar líquido del capilar al intersticio o de meter del intersticio al capilar. La primera que tenemos es la presión capilar. ¿Ya? En algunos libros está como presión hidrostática, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se origina esta presión? Se origina en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, por eso dice que es la presión hidrostática que manda el corazón en cada sístole. ¿Ya? Entonces, es por eso que se origina ahí. Entonces, ¿qué hace esta presión? Entonces, esta presión hidrostática va a sacar líquido desde los capilares hacia el intersticio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos obtener esa presión hidrostática? Por ejemplo, lo obtenemos mediante un método indirecto, perdón, un método directo. Entonces, mediante este método directo, esta presión mide 25 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo hacía? Agarraba una micropipeta, le introducía en el pulpejo del dedo, donde está la unión de las arteriolas con las venas, donde están los capilares. Entonces, mediante esto, ellos observaron que tiene una presión de 25 milímetros de mercurio. Hay otro método que es indirecto o isogravimétrico, esto mediante calculando a partir de la gravedad. ¿Ya? Entonces obtuvieron una presión de 17.3 milímetros de mercurio.
esta presión de 17.3 milímetros de mercurio es la más exacta. Entonces yo voy a decir que la presión capilar es igual a 17.3 milímetros de mercurio. ¿Qué hace esta presión? Me saca líquido del capilar al intersticio. Luego tengo la presión de líquido intersticial, ¿ya? Esta es una presión subatmosférica que es igual a 3 milímetros de menos 3 milímetros de mercurio. ¿Cómo la han obtenido? Han colocado una micropipeta a nivel del tejido celular subcutáneo y han visto que esta presión en el intersticio es de unos 3 milímetros de mercurio. ¿Qué hace esta presión del líquido intersticial? Como vemos aquí en la flecha, me mete el líquido del intersticio al capilar, o sea, es totalmente opuesta a la presión capilar. ¿Qué otra presión tengo? Tengo la presión coloidosmótica plasmática. Esta presión coloidosmótica plasmática se produce gracias a la albúmina que está circulando a nivel de la sangre, a nivel de los capilares. Entonces esta presión coloidosmótica plasmática es igual a 28 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hace esta presión? Como vemos, presión coloidosmótica plasmática. Esta me va a meter líquido del intersticio al capilar, ¿ya? O sea, chupa líquido del intersticio al capilar. ¿Cómo se obtiene esta presión? Entonces, la albúmina me va a dar una presión de 19 milímetros de mercurio y el cloruro de sodio me va a dar una presión de 9 milímetros de mercurio. Entonces, la suma de estas dos me da igual a 28 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica plasmática, ¿ya? Entonces, esta presión es gracias sobre todo a la albúmina. ¿Cuál es el órgano que produce la albúmina? El hígado. ¿Qué órgano produce la albúmina? Que es la proteína más importante de nuestro organismo. El hígado. El hígado. Esta proteína es muy importante, ¿por qué? Porque juega un papel importante en el transporte. Ya va a ver para el año en farmacología. ¿Ya? Y si esta presión, por ejemplo, si yo tengo alguna enfermedad hepática, hepatitis A, hay una inflamación hepática, la albúmina va a disminuir. Lo normal de la albúmina es más o menos de 3.5 a 5 miligramos de decilitro. Si está disminuida, esta presión estará disminuida también. Sí, va a disminuir esta presión, por lo tanto va a repercutir, ya vamos a ver cómo. Y por último tengo la presión coloidosmótica tisular, ¿ya? Esta presión coloidosmótica tisular es igual a 8 milímetros de mercurio. ¿Y qué hace esta presión? Me saca líquido de los capilares al intersticio. Como vemos aquí, saca líquido de los capilares al intersticio, ¿ya? ¿Cómo obtengo esta presión? Esta presión es gracias a la albúmina que pasa de los capilares al intersticio. Es la albúmina que se encuentra aquí en el intersticio, da esta presión coloidosmótica tisular de 8 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces aquí tengo todas las presiones que hay a nivel de los capilares y el intersticio. Entonces, ¿cómo voy a determinar la presión efectiva capilar? Entonces, para determinar esto, tengo que ver qué presiones saca el líquido del capilar al intersticio. Primero tengo a la presión capilar que hemos determinado que por método indirecto es igual a 17.3 milímetros de mercurio. Luego tengo la presión del líquido intersticial. Como ustedes se habrán dado cuenta, cuando en la anterior diapositiva que puse, dije que esta presión es menos 3 milímetros de mercurio. O sea, que saca líquido del capilar al intersticio. O sea, mete el líquido del intersticio al capilar porque es negativa. Pero los investigadores la han vuelto positiva para poder determinar la presión efectiva capilar. Por eso han puesto más 3 milímetros de mercurio, ya no es menos 3.
Y por último tengo la presión coloidal-osmótica tisular, que es igual a 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, esto me da, o sea, las presiones que me sacan líquido del capilar a intersticios es igual a 28.3 milímetros de mercurio, menos la presión coloidal-osmótica plasmática, que es igual a 28 milímetros de mercurio. ¿Qué hace esta presión? Lleva líquido del intersticio al capilar. Entonces, si yo resto 28.3 menos 28, me va a dar 0.3 milímetros de mercurio. Esta es la presión efectiva capilar. Entonces, en mi intersticio va a haber un remanente de líquido intersticial de más o menos 2 ml por minuto. O sea que hay más tendencia que haya líquido a nivel del intersticio. Entonces, si pasa esto, o sea, saldría más líquido del capilar hacia el intersticio. Entonces, ¿cómo es posible que no se produzca edemas si hay más tendencia de líquido a nivel del intersticio? Por el sistema linfático. Gracias al sistema linfático, este líquido remanente va a pasar al sistema linfático. Como ustedes saben, el sistema linfático desemboca en la gran vena linfática y en el conducto torácico, el cual desemboca en el sistema venoso para llegar a la circulación sanguínea. Esta es la manera de cómo el líquido intersticial se recupera a nivel del sistema venoso. Equilibrio del intercambio de agua en los capilares. Entonces, se produce gracias al equilibrio de Stalin. ¿Qué me dice esta ley de Stalin? Que todo líquido que sale por el extremo arterial del capilar debe volver por el extremo venoso. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un equilibrio aquí del líquido que sale y el líquido que va a volver a retornar. Entonces, en un proceso de difusión de intercambio de agua, en 24 horas es de más o menos 80.000 litros de agua. Por ejemplo, dice que en el extremo arterial en 24 horas se reabsorbe en el extremo venoso de 16 a 18 litros. Por lo tanto, de los 24 no se ha vuelto a reabsorber todo. Entonces queda un remanente de 4 o 6 litros en el intersticio. ¿Por qué es eso? Porque la presión efectiva capilar, como dijimos, es de 0.3 milímetros de mercurio, favorable al intersticio. Pero toda esta agua se va a recuperar por el sistema linfático. Gracias al sistema linfático va a retornar al sistema venoso. Por lo tanto, se me está cumpliendo el equilibrio de Stalin. ¿Ya? Lo mismo pasa con las proteínas. Por ejemplo, en 24 horas, ¿ya? Se pasan de 80 a 200 gramos de proteínas del capilar al intersticio y solo se van a reabsorber 5 gramos. ¿Ya? Entonces, vean la gran diferencia. Entonces, estas proteínas que quedan en el intersticio igualmente van a ser reabsorbidas, recuperadas, si quieren, por el sistema linfático. Es por eso que el sistema linfático es rico en proteínas. Espacio intersticial. Entonces, aquí vamos a ver cómo es la estructura del intersticio. Ya vamos a hablar del capilar, cómo es su estructura. Ahora del intersticio. Entonces, si veo aquí esta lámina histológica, el intersticio está formado por estas haces de fibras de colágenos, el cual es encargado de dar una tensión al intersticio, si no sería como una gelatina, gracias a esta tensión que le da las fibras colágenas. Luego vamos a observar filamentos de proteoglicanos, que son bien pequeñitos, que solo se los puede ver con un microscopio electrónico.
Estos filamentos de proteoglicanos están formados por hidratos de carbono y proteínas y tienen la propiedad de atraer el agua, ¿ya? Entonces, gracias a esto, le da al intersticio una especie de, como si fuera una sustancia gelatinosa, le da una consistencia gelatinosa gracias a los filamentos de proteoglicanos. Y es aquí, en esta sustancia gelatinosa, donde vamos a encontrar las proteínas, los lípidos, los oligoelementos que pasan de los capilares al intersticio, aquí en esta sustancia gelatinosa formada por los filamentos de proteoglicanos. Luego observamos vesículas de líquido libre, que es agua, ¿ya? Entonces se forman como lagunas de agua que están fuera de estos filamentos de proteoglicanos, ¿ya? Entonces se forman pequeñas lagunas de agua. Pero si en algún momento la presión del intersticio es mucho mayor, estas pequeñas vesículas de agua o lagunas de agua dice que se forman como mares, aumentan en gran cantidad, por lo tanto estarían dando lugar a un edema. Entonces, viendo todo esto, cómo está formado el intersticio, también tenemos que hablar del sistema linfático. ¿Cómo sabemos el sistema linfático? Nace a nivel del intersticio. Entonces, los vasos linfáticos van confluyendo, ¿ya? Entonces, aquí, en el intersticio, entonces, como sabemos, en el intersticio existe gran cantidad de proteínas, va a existir lípidos, agua. Entonces todo esto va a ir por el sistema linfático formando los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos, ¿ya?, que se caracterizan por tener igualmente endotelio, ¿ya? Igualmente se caracterizan por tener en su pared músculo liso, ¿ya? Este músculo liso igual se caracteriza por tener válvulas. Estas válvulas que están formadas por músculo liso, que gracias a estas válvulas el líquido linfático no retorna hacia el intersticio. Entonces estas válvulas se van contrayendo y van llevando la linfa hacia los vasos linfáticos, y estos vasos linfáticos confluyen, forman todo este sistema linfático, forma un vaso linfático, el cual va a llegar hacia un ganglio linfático. Y este ganglio linfático, gracias a un sistema retículo endotelial que tiene, entonces aquí se filtra la linfa. Entonces aquí en estos ganglios linfáticos van a ser atrapadas bacterias, virus, gracias a este sistema retículo endotelial. Es por eso que cuando ustedes tienen alguna infección producida por virus, bacterias, se produce la inflamación de estos ganglios linfáticos. Por ejemplo, cuando estén resfriados, pueden infartarse, se dice así. Es por eso que aumentan de tamaño los ganglios linfáticos. Están atrapando virus y bacterias. Pueden observar la cadena linfática, por ejemplo, que está en el cuello, o si hay una infección, por ejemplo, a nivel de la lóbulo de oreja, sobre todo las chicas, se le ha infectado, donde se colocan los aros, se pueden infartar igual los ganglios. ¿Por qué? Porque están atrapando bacterias a ese nivel. Entonces, es por eso que se produce el aumento del tamaño de los ganglios. Luego, esta linfa sigue circulando, ¿ya? Como sabemos, lleva gran cantidad de proteínas, agua, ¿ya?, y lípidos, ¿ya? Entonces, toda esta linfa va a desembocar a la gran vena linfática, la cual desemboca a nivel de la vena subclavia, ¿ya?, y la vena igualmente a nivel del conducto torácico.
¿ya? Y de ahí va a llegar hacia el sistema venoso. Entonces, toda esta linfa está siendo devuelta a la circulación sanguínea y se están recuperando las proteínas, los lípidos y el agua del intersticio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo al conducto torácico que 100 ml se recupera de linfa en 1 hora. En cambio, en la gran vena linfática se recuperan 20 ml de linfa en 1 hora. Si yo sumo esto, serían 120 ml de linfa en 1 hora. Total, serían de 2 a 3 litros de linfa en un día. Entonces, ¿cómo va recirculando? Por ejemplo, como hemos visto, la mayor proporción que se recupera de la linfa son proteínas. Por ejemplo, en el hígado, la linfa del hígado tiene 6 gramos decilitros de proteínas en 100 ml de linfa. En cambio, en el intestino tiene 4 gramos decilitros de proteínas en 100 ml de linfa. Y la linfa de los músculos y otros tejidos son igual a 3 gramos decilitros de proteínas en 100 ml de linfa. Ahora, existen patologías donde se va a producir obstrucción de los vasos linfáticos. ¿Ya? Entonces, está llevando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la filariasis. Por ejemplo, la filariasis es una enfermedad sobre todo que se produce en Asia, por ejemplo, en los países que siembran arroz. Entonces, estas personas entran descalzas a las plantaciones de arroz y ahí es donde la filaria ingresa por la planta de los pies. Entonces, llegan hacia el intersticio y de ahí pasan a los linfáticos. Y en los linfáticos producen la obstrucción de los linfáticos. Es por eso, al obstruirse el linfático, la linfa no puede circular y la linfa se comienza a depositar, a acumular en el intersticio y produce esto, lo que es conocido como elefantiasis. Por ejemplo, veo esta mano aquí, igual se ha producido por acumulación de linfa, sobre todo a nivel del miembro superior derecho. Les doy un antecedente de esta paciente. Ha sido operada de cáncer de seno. ¿Cáncer de qué? Seno. Mamá. ¿Por qué creen? ¿Qué ha pasado aquí en esta paciente? No han hecho un correcto vaciamiento ganglionar. ¿Ya? Por lo tanto, a esta paciente que se le operó de cáncer de seno, no se ha hecho un correcto vaciamiento ganglionar y ha habido una obstrucción de los linfáticos. Entonces, ¿cómo repercute? Edema, ¿ya? A nivel de los linfáticos del miembro superior derecho. Entonces, ya vemos la importancia del sistema linfático. Es por eso, digamos, ahora cuando hay repercusión a nivel del sistema linfático, hay edema en el intersticio, ¿ya? Ahora, las personas que se dedican a la fisioterapia, ellos pueden hacer drenajes linfáticos, ¿ya? Entonces, favorecen que los edemas que están en el intersticio, ellos hacen masajes para que todo este líquido que está en el intersticio pase a los linfáticos y vuelva al sistema venoso y no se produzcan esos edemas, ¿ya?
eso es muy importante, digamos, lo que hacen los fisioterapeutas en el hospital en las personas que están mucho tiempo recostadas y se producen edemas. El edema es que haya líquido en el Intersticio. ¿Y el elefantiasis qué es? La elefantiasis es una obstrucción del linfático. Pero el líquido está en el sistema linfático, no está en el... No, está en el intersticio. ¿Por qué? Porque está obstruido el linfático. No deja que el líquido del intersticio pase al sistema linfático para desembocar en el sistema venoso. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos los valores de la presión, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos la presión capilar que es producida por la sístole del ventrículo izquierdo, la cual me da la presión hidrostática, que me va a dar la presión capilar que es igual a 17.3 milímetros de mercurio? Entonces, por ejemplo, esta puede aumentar, ¿ya?, cuando hay una vasoconstricción arteriolar. O sea, como ustedes saben, cuando hay vasoconstricción de las arteriolas, aumenta la resistencia periférica, por lo tanto me va a producir hipertensión arterial. Entonces, si está aumentada la presión, va a aumentar esta presión capilar. Entonces, si está aumentada la presión capilar, ¿qué va a pasar? Va a pasar mayor cantidad de líquido del capilar al intersticio, favoreciendo los edemas. Igualmente dice cuando hay aumento de la presión venosa. Entonces, por ejemplo, si por algún motivo aumenta la presión a nivel de la aurícula derecha, que como ustedes saben es de 0 a 4 milímetros de mercurio, entonces este aumento de la presión venosa va a repercutir a nivel del extremo venoso de los capilares, va a estar aumentado, ¿ya? Entonces igualmente repercute en la presión capilar. Presión de líquido intersticial. Como sabemos, la presión de líquido intersticial es de menos 3 milímetros de mercurio. Entonces, si existe una obstrucción de la vía linfática, entonces esta presión va a aumentar mucho más. Por lo tanto, va a haber un acúmulo de líquido en el espacio intersticial. ¿Ya? Entonces, igualmente va a haber tendencia a edemas. Presión coloidosmótica plasmática. ¿Por qué dijimos que está manejada la presión coloidosmótica plasmática? Por la albúmina, sobre todo. ¿Ya? Entonces, la albúmina, como ustedes saben, me da una presión de 19 milímetros de mercurio, más el cloruro de sodio, que me da una presión de 9 milímetros de mercurio, me daría igual 28 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si existe una disminución de albúmina, entonces va a haber mayor tendencia, no se va a traer el líquido del intersticio a los capilares. Por lo tanto, el líquido va a comenzar a escapar hacia el intersticio. ¿Ya? Entonces, eso me favorece también a los edemas. Por ejemplo, en las personas desnutridas, en los niños, que tienen bajo requerimiento de proteínas, o sea, por falta de consumo de carnes, huevos, leche, etc. Esto, por ejemplo, en los niños se llama cuasiorco. Entonces, son niños desnutridos. Por ejemplo, en el África, no sé si vieron niños desnutridos pero que están hinchados. Es por esto, porque la presión coloidosmótica plasmática está disminuida porque tienen poca albúmina. ¿Ya? Están hipoalbuminémicos. Entonces, el líquido no se mantiene a nivel de los capilares, comienza a escapar al intersticio. Es por eso que estos niños están edematizados, hinchados. Igualmente, en los pacientes alcohólicos, los que sufren cirrosis hepática, el hígado es insuficiente y no produce albúmina. Por lo tanto, igualmente va a haber hipoalbuminemia. Entonces, estas personas igual van a estar edematizadas, hinchadas. También la presión coloidosmótica tisular, como ustedes saben, es de 8 milímetros de mercurio. Igual, esta presión coloidosmótica tisular
saca líquido del capilar al intersticio. Entonces, aquí dice, membrana de los capilares se permeabiliza. Entonces, cuando la membrana de los capilares está permeabilizada por algún motivo, ¿ya? Entonces me va a comenzar a escapar albúmina hacia el intersticio. Entonces, ¿qué va a aumentar? La presión coroido-osmótica tisular y va a traer líquido del capilar al intersticio, igualmente favoreciendo los edemas. La persona está hinchada. Entonces, es de esta manera como juegan estas presiones para favorecer los edemas. Pues por si acaso, cuando hay aumento de esta presión venosa, generalmente se da cuando hay insuficiencia cardíaca. Igualmente, si ustedes observen, cuando las personas están con una insuficiencia cardíaca ya de larga data, esas personas se comienzan a hinchar igualmente. Hay edemas. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las venas, cuyas funciones más importantes, como ustedes sabemos, son transportadoras de sangre. O sea, las venas, como ustedes saben, transportan la sangre, sobre todo la sangre venosa que está cargada con CO2, lo transporta desde los capilares hasta la aurícula derecha, que desembocan gracias a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Son más numerosas que las arterias. Generalmente, por una arteria existen dos venas. Son un reservorio de sangre. Es muy importante por esto, porque el 64% de la sangre se encuentra en las venas. ¿Por qué? Porque si nosotros sufrimos una hemorragia importante, entonces desde el sistema venoso va a aumentar la volemia, va a aumentar el retorno venoso hacia la aurícula derecha para tratar de compensar esta pérdida de sangre que se está produciendo. Su endotelio produce prostaciclinas, óxido nítrico y endotelina. ¿Ya? Entonces, si hay alguna lesión que se produce a nivel de su endotelio, ¿qué hace la prostaciclina? ¿Relaja o produce vasoconstricción? Relaja. Produce relajación de la musculatura lisa. El óxido nítrico igual es un relajante. Y la endotelina es un vasoconstrictor. La vena puede reemplazar a una arteria. ¿Cómo puede reemplazar? Sobre todo esto se ve en la cirugía cardíaca. Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio por obstrucción de la arteria coronaria. Entonces, ¿qué hace el cirujano cardiovascular? Agarra la vena safena externa y la reemplaza, hace un bypass coronario. O sea, vuelve a permeabilizar la coronaria utilizando la safena. O sea, reemplaza la arteria por la vena. Igualmente, los cirujanos cardiovasculares pueden hacer bypass. Cuando hay alguna lesión importante de alguna arteria, la pueden reemplazar con una vena. ¿Va? Mira, una fístula arteriovenosa es lo que se hace a los pacientes lupus. Puede ser si tiene insuficiencia renal. Sobre todo hacemos fístulas arteriovenosas para hacer la diálisis en los pacientes renales. ¿Ya? Unen la arteria con una vena para insertar ahí un catéter y poder hacer la hemodiálisis. Eso es una fístula arteriovenosa. Entonces, cumplen varias funciones muy importantes las venas. Circulación venosa de los miembros inferiores. Anatomía. ¿Quién recuerda cómo? ¿Quién puede describir el sistema venoso de los miembros inferiores? ¿Cómo se forma? Hasta llegar a la cava inferior. ¿Ah?
se forma. Este sería, hay un arco superficial, ¿no ve? Y existe un arco profundo, venoso, arco superficial venoso y arco profundo venoso. El arco superficial, ¿qué me va a formar? ¿Cuáles son las venas más externas que se forman? No son más profundas. Es la safena interna y la safena externa. Y el arco profundo me va a formar la vena tibial posterior y la vena tibial anterior. Entonces, tanto las safenas externa e interna como las tibiales me van a formar el arco tibio peroneo. Luego se continúa con la vena poplitea. Este sería el arco tibio peroneo, que está formado por las safenas y las tibiales anteriores y posteriores. Luego se va a continuar con la vena femoral, la cual va a desembocar a la vena ilíaca externa. Esta ilíaca externa se une con la ilíaca interna para formar la vena ilíaca. Y esta vena ilíaca desemboca en la vena cava inferior y así llega hasta la aurícula derecha. Entonces, gracias a esto, se está drenando toda la sangre venosa hacia la aurícula derecha. Es por eso, aquí se acumula gran cantidad de sangre en los miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, cuando hay una baja de presión en un paciente, está entrando en choque, ¿qué hacen? Muchos levantan las piernas. ¿Por qué? Para aumentar el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, entonces llega mayor cantidad de sangre hacia la aurícula derecha y por lo tanto eso me va a aumentar la precarga para que me aumente el gasto cardíaco y así aumente la presión. Presión venosa central. Entonces, nosotros podemos medir la presión venosa central. ¿Cómo se mide la presión venosa central? Por ejemplo, encontramos aquí a un paciente, ¿ya?, la cual se ha canalizado la vena cefálica o la basílica. Entonces introduce un catéter de la vena cefálica o basílica. ¿Qué vena continúa? ¿Qué vena seguiría? Axilar. Luego del axilar, ¿qué viene? Anatomía, eso se visto el año pasado. La subclavia. ¿Y la subclavia? La vena cava superior. Y de ahí llega a la aurícula derecha. Entonces, miren, este es un método antiguo que yo lo he conocido todavía, donde colocábamos, lo hacíamos así, como decía el libro de fisiología, marcábamos en centímetros en una tela adhesiva y calculábamos que esté a la misma altura de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, el catéter suponíamos que llegaba hasta la aurícula derecha y de ahí esta sangre daba una presión en la solución fisiológica y la solución fisiológica comenzaba a subir y más o menos con un sistema de centímetros menos 0.03 calculábamos la presión venosa central, pero así no era tan... ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos esto? Porque si esta presión venosa estaba disminuida, nosotros estimábamos que
el paciente tenía falta de líquido. Entonces, aumentábamos la cantidad de líquido que necesitaba este paciente. Y si esta presión venosa central estaba aumentada, entonces estábamos estimando que estábamos sobrecargando de líquido al paciente. Entonces bajábamos la cantidad de líquido en 24 horas que le colocábamos al paciente. Pero esto ya ha pasado a la historia. Nosotros tenemos monitores multiparamétricos donde igualmente yo puedo instalar un catéter venoso central, ¿ya? Entonces el monitor me da directamente la presión venosa central, sin hacer cálculos, sumando, restando, multiplicando, nada que ver. Ahora, entonces yo puedo estimar la presión venosa central. Y ahora se colocan catéteres, sobre todo sobre las venas yugulares. Entonces, nosotros, como hacíamos antes, por referencia anatómica, veíamos dónde está la vena yugular externa y colocábamos un catéter. Y más o menos pasábamos entre 10 a 12 centímetros y sabíamos que estábamos a nivel de la aurícula derecha. Y de ahí conectamos el aparato y nos da la presión venosa central. Pero ahora tenemos los ecógrafos. Entonces, mediante ecografía, yo ubico la vena y coloco un catéter venoso central. Igualmente puedo seguir con el ecógrafo y ver que realmente que mi catéter esté a nivel de la aurícula derecha. Entonces, la presión venosa central normal es de 0 a 4 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, llega la sangre a nivel de la aurícula derecha y rápidamente, por la contracción de las aurículas, pasa a los ventrículos. Y como sabemos que la ley de la presión, ¿ya? Entonces sale con una presión más o menos de 120 milímetros de mercurio, y según va disminuyendo el calibre de las arterias, esta presión va disminuyendo hasta llegar a los capilares, llega con una presión hacia las venas hasta llegar hasta la aurícula derecha, que es de 0. ¿Ya? Entonces, esta presión de 0 sobre todo es cuando estamos nosotros de pie, va a ser de 0 milímetros de mercurio. Pero si nosotros nos recostamos, estamos de cúbito dorsal, esta presión va a ser de 4 milímetros de mercurio. Ahora, la presión puede aumentar de 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Cuándo aumentaría así esta presión? Yo estoy midiendo la presión venosa central en la aurícula derecha y mi presión ha aumentado de 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿En qué caso sería esto? ¿Cómo puedo aumentar el retorno venoso? Una transfusión sanguínea. Sueros. Entonces yo hago una transfusión sanguínea a mi paciente, le coloco sangre venosa, sangre, canalizo una vena y coloco a chorro. Entonces la presión a nivel de la aurícula derecha va a aumentar entre 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Cuándo más puede estar aumentada la presión venosa central? Cuando existe una insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado derecho. ¿Ya? Entonces aumenta la presión en las cavidades derechas, ¿ya? Y entonces esto repercute a nivel venoso, ¿ya? Entonces va a aumentar la presión sobre todo a nivel de las venas. Ahora, igualmente mi presión venosa central puede estar disminuida entre menos 3 a menos 5 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se daría esto? ¿Cuándo disminuye el retorno venoso? Cuando hay hemorragia. ¿Ah? Cuando hay hemorragia. Hemorragias. Cuando hay hemorragias, la presión venosa central entonces va a caer. Igualmente, cuando existe deshidrataciones graves, la presión venosa central va a estar disminuida entre menos 3 a menos 5 milímetros de mercurio. Entonces, también vamos a hablar de la presión venosa periférica. Entonces, la presión venosa periférica
Entonces, está manejado por ejemplo, por la bomba cardíaca, la bomba respiratoria, la bomba muscular y